Ahora, analicemos qué es un régimen de tipo de cambio fijo. Cuando existe un tipo de cambio fijo, esto significa que el tipo de cambio no puede moverse. ¿Quién va a ser el responsable de mantenerlo fijo en ese nivel? El Banco Central. El Banco Central va a estar maniatado y la única política monetaria que va a poder realizar va a ser política monetaria reaccionaria. Es decir, él ya no va a poder hacer política monetaria porque se le antoje. ¿Por qué? Porque esa política monetaria, como mueve a la LM, generaría cambios en el interés y eso cambiaría al tipo de cambio. Entonces el Banco Central ya no va a realizar política monetaria por su cuenta. Ahora solo va a realizar política monetaria reaccionaria. Es decir, cuando algo más pase en la economía, el Banco Central va a intervenir con una política monetaria para asegurarse de que el tipo de cambio no sea movido. ¿Ok? A esto se le dice que el Banco Central pierde el control sobre la política monetaria. ¿Por qué? Porque ya no la puede hacer de manera autónoma, ahora solo puede hacerla de manera reaccionaria cuando haya primero otro cambio y él tenga que intervenir para que el tipo de cambio no se mueva. Cuando analizamos una gráfica de tipo de cambio fijo, en el equilibrio, esta línea roja lo que muestra, ojo, aquí está mi LM, mi IS, sale mi interés de equilibrio que determina el tipo de cambio de equilibrio. Esa línea roja muestra que ese tipo de cambio de equilibrio está fijo y que de ahí no puede moverse. Ahora, un punto súper importante. Cuando estamos hablando del tipo de cambio fijo, para que se cumpla que el tipo de cambio fijo se mantenga fijo, las tasas de interés doméstica y extranjera en todo momento tienen que ser iguales. O sea, por ejemplo, si aumenta en algún momento la tasa de interés del país extranjero, nosotros vamos a tener que aumentar lo mismo, nuestra tasa de interés. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio y el tipo de cambio esperado sigan siendo iguales. Esa es la definición de un tipo de cambio fijo. Un tipo de cambio fijo significa que de hoy al siguiente periodo, el valor del tipo de cambio no cambia. Y para eso necesito que todo el tiempo las tasas de interés doméstica y extranjera sean iguales. ¿Ok? Bien. Entonces, analicemos con esta información una política fiscal restrictiva, o sea, una caída en el gasto o un aumento en los impuestos. Como es fiscal, afecta a la IS, como es restrictiva, la mueve a la izquierda. Ahí está. Se contrae la IS, generando una caída en el PIB y una caída en la tasa de interés. Y esa tasa de interés más baja sobre la UIP generaría un tipo de cambio más bajo, que sería este. Pero ya sabemos que como estamos en un tipo de cambio fijo, el tipo de cambio no puede cambiar. Además, originalmente las tasas de interés doméstica y extranjera eran iguales, que ya dijimos que es una condición para que el tipo de cambio se mantenga fijo. Sin embargo, ahora la tasa de interés doméstica se hizo más baja. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir con una política monetaria que resuelva esto. Es decir, una política monetaria que vuelva a aumentar la tasa de interés hasta el punto inicial para que el tipo de cambio regrese a su punto de equilibrio. Entonces, para eso, como la política en la IS fue restrictiva, la política que tiene que hacer el Banco Central de alguna manera también es restrictiva. O sea, una venta de bonos o particularmente una venta de divisas. Desplaza a la LM hacia la izquierda y en el nuevo equilibrio, o sea, la nueva IS con la nueva LM, otra vez estamos en el interés inicial. Entonces los intereses siguen siendo iguales y por lo tanto el tipo de cambio sigue en su punto fijo. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Esto generó una caída, como una doble caída en el PIB. Primero por la fiscal restrictiva y luego por la monetaria contractiva que se usó para compensar. Entonces cayó el PIB, la tasa de interés se quedó igual y el tipo de cambio también se quedó igual. Entonces, ¿qué le pasó a las exportaciones netas? Que son una función del PIB extranjero positiva, del PIB doméstico negativa
y del tipo de cambio real con la condición Marshall-Lerner negativa. Aquí, como el tipo de cambio nominal no se movió, el tipo de cambio real tampoco cambió. El PIB extranjero es un dato exógeno, no nos están diciendo que se mueva, pero el PIB doméstico cayó muchísimo. Entonces, como cae el PIB doméstico y tiene relación inversa con NX aumentó. Entonces ahora mis net exports van a ser mayores que al inicio. Bien, entonces si entendieron esta parte, la lógica va a ir así. Siempre que se mueva la IS, la LM se va a mover al mismo lado para compensarla y que se mantenga el tipo de cambio fijo. O sea, si tuviéramos, caso contrario, una política fiscal expansiva que mueva la IS a la derecha, la LM también tendría que moverse a la derecha para compensar y que sigamos en el mismo interés de equilibrio. Bien, ahora, ¿qué pasaría si ahora se redujera exógenamente la tasa de interés extranjera? Ya sabemos, la tasa de interés extranjera afecta a la curva UIP con relación negativa. Recuerden que la UIP es el tipo de cambio en función del interés doméstico positivo, el interés extranjero negativo y el tipo de cambio esperado positivo también. La tasa de interés extranjera, como no está graficada en los ejes, desplaza a la curva con relación inversa. Entonces, como está cayendo la tasa de interés extranjera, está aumentando nuestra UIP. Es decir, la UIP se va a desplazar a la derecha. Ok, con este se va a ver un poquito más. Esa es nuestra nueva UIP. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Si nosotros no modificáramos el equilibrio en ISLM, seguimos teniendo la misma tasa de interés, pero ahora tocaría a nuestra nueva UIP hasta ese punto, y eso generaría un tipo de cambio mayor. Y ya sabemos que eso no es posible porque estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces tenemos que buscar un punto donde la nueva UIP, que es la verde, cuadre con mi tipo de cambio fijo, que es aquí. ¿Cierto? Y ahí tenemos ese interés. Entonces, nosotros necesitamos, de alguna manera, crear en ISLM ese nuevo interés que cuadre con la nueva UIP y el tipo de cambio fijo para que el tipo de cambio no se mueva. Por lo tanto, la LM, la IS no se mueve. Acuérdense que quien realiza los ajustes para el tipo de cambio fijo es la LM, el Banco Central. Entonces, sobre la misma IS, a la LM hay que moverla hacia la derecha, aumentando el PIB y reduciendo la tasa de interés para que ahora sí esa nueva tasa de interés cuadre con mi nueva UIP, que es la verde, en el punto donde el tipo de cambio es fijo. ¿Okay? ¿Y de qué otra manera podrían haber visto esta lógica? Ya dijimos que una condición para el tipo de cambio fijo es que las tasas de interés siempre sean iguales. Entonces, si de inicio cayó la tasa de interés extranjera, pues sabemos que nosotros tenemos que bajar la tasa de interés doméstica exactamente en lo mismo para que el tipo de cambio se siga manteniendo fijo. Entonces, en este nuevo punto podemos decir que las nuevas tasas de interés son menores, pero siguen siendo iguales entre ellas. Por lo tanto, seguimos en el tipo de cambio fijo. En esta, ¿qué le pasó? Bueno, el PIB aumentó, el interés disminuyó, el tipo de cambio se quedó igual, entonces el tipo de cambio real se quedó igual, y como aumentó el PIB doméstico, y ya sabemos que tiene relación inversa con las net exports disminuyeron.
Bueno, hasta aquí tenemos todo el modelo ISLM-UIP. Algunos otros ejercicios los vamos a ver ya sobre el laboratorio, pero por el momento creo que esto es suficiente sobre la teoría y los desplazamientos de las curvas. Y pues, gracias por todo, esto ya pasé.